Hola chicos, hola familia, ¿cómo les va? Bueno, un nuevo sábado, nos volvemos a encontrar y espero que estén preparados para una nueva lección, que sea un tiempo especial donde Dios hable a tu corazón, aunque seas chiquitito o seas un poco más grande, que hable a tu corazón y que te ayude a pensar algunas cosas para seguir aprendiendo más de cómo vivir una vida que le agrade a nuestro Dios, ¿sí? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque podemos compartir un sábado más juntos. Gracias porque sos nuestro papá, porque nos amás con amor eterno, porque todo te lo debemos a vos y gracias por ser nuestro amigo. Gracias, Señor, por este encuentro. En el nombre de Jesús, amén. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a disfrutar la clase. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre la obediencia. ¿Qué es ser obediente? ¿Qué les parece que es a ustedes ser obediente? ¿Por qué es importante ser obediente? Y sobre todo, ¿qué nos dice la Biblia sobre el hecho de ser obediente? ¿A quién tenemos que serle obediente? ¿Por qué motivos tenemos que ser obedientes? ¿Qué pasa cuando no somos obedientes? Muchas de estas preguntas vamos a tratar de contestarlas hoy y algunas también las podemos dejar ahí en el pensamiento para que cada uno vaya haciendo su propia reflexión, a ver sobre, ¿estamos siendo obedientes o no? Bueno, vamos a trabajar hoy sobre la obediencia. Voy a leer de la Biblia Aventura, ¿sí? Nueva versión internacional. Y vamos a leer en el libro de Primera de Samuel 17, versículo 15. Y está hablando de alguien que nosotros conocemos muy bien. ¿Quién será este personaje rubio con un bastón y que tiene ovejitas al costado? Alguien que ustedes conocen muy bien, algunos supongo, quizás algunos amigos no. Les vamos a contar que este personaje, que en este momento es un pastor de ovejas, luego se va a transformar en rey. Pero en este momento todavía era un jovencito pastor de ovejas. Y dice, versículo 15. Solía ir donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén a cuidar las ovejas de su padre. Que David, quiere decir que el rey David, que no era rey todavía, era un joven, un muchachito, pastor de ovejas, las cuidaba a estas ovejas. A veces iba a la casa de su papá a verlo, pero su trabajo era cuidar las ovejas. Pero un día el papá le pidió algo a David. David tenía hermanos más grandes, él era el menor de varios hermanos y sus hermanos estaban en la guerra, estaban peleando con un pueblo muy fuerte, muy poderoso y que todos le tenían mucho miedo, que eran los filisteos. Los hermanos mayores de David estaban en esta guerra y el papá estaría muy preocupado y le dijo a David: hijo mío, te voy a pedir que vayas por favor a ver a tus hermanos y que les lleves algunas cosas. Entonces David preparó un bolso y cargó adentro de esta bolsa, de este bolso, panes y también le llevó a sus hermanos
queso fresco. En la Biblia lo dice así, en el versículo 17. Un día Isaí, que era el papá de David, le dijo a su hijo David: toma esta bolsa, una bolsa. Toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes. Y vete pronto al campamento. Y ahí se fue caminando al campamento para dárselos a tus hermanos. Entonces el papá de David le había hecho un encargo, le había pedido algo que para él era muy importante, porque era no solamente llevarle de comer, sino también traer noticias de los hermanos mayores, y así el papá podía quedarse un poco más tranquilo, ¿no les parece? Era una misión importante. Entonces, el papá de David, Isaí, le dijo también: lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Quería noticias de sus hijos, quería saber cómo estaban en esa situación tan peligrosa. Y sigue diciendo la Biblia: los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas, todos los soldados del ejército peleando contra los filisteos, que eran tan malos, tan malos. David cumplió con las instrucciones de Isaí, su papá. Se levantó muy de mañana, muy temprano, y después de encargarle el rebaño de sus ovejas, ¿se acuerdan que tenía las ovejas? Después de encargarle el rebaño a un pastor, a un compañero, tomó las provisiones, el pan, el queso, el trigo y todo eso con la bolsa, y se puso tiqui, 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 se fue caminando al campamento de los soldados a ver a sus hermanos. La pregunta entonces, después de haber visto toda esta historia de David, que tenía una ocupación y que él, fíjense que fue muy responsable con el pedido de su papá, no solamente fue obediente, hizo caso a lo que el papá le pidió, pero además fue muy responsable. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que fue responsable? Porque él tenía una tarea que hacía todos los días, sí o sí, que era cuidar las ovejas, porque las ovejas no se cuidan solas, alguien las tiene que cuidar. Entonces, él le encargó a alguien que se ocupara de sus ovejas, pero también fue obediente e hizo caso a lo que su papá le estaba pidiendo, ¿sí? Que era muy importante para él y era una misión que tenía que hacerse sí o sí, que era saber cómo estaban sus hermanos. Entonces, ahora que ya sabemos todo esto, la pregunta que tengo para vos es, ¿estamos siendo obedientes? Quiero ver si se ve. Sí. ¿Estamos siendo obedientes? ¿A quién tenemos que ser obedientes? En primer lugar, a Dios, que es nuestro creador y nuestro papá. Es el que cuida de nosotros y es el que nos dice cómo tenemos que portarnos. ¿Y cómo tenemos que portarnos? ¿Así o así? No, tenemos que portarnos muy bien. ¿Y a quién tenemos que hacerle caso? A papá y a mamá, sobre todo. A los abuelos, a los tíos, también.
pero a papá y a mamá sobre todo. ¿Por qué? Porque son los que saben qué es lo mejor para nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo mejor para nosotros? Y si un día queremos comer un montón de caramelos, sí queremos, pero ¿nos va a hacer bien? No, se nos van a dañar los dientes. Hasta nos puede dar también dolor de panza. Entonces mamá y papá nos van a decir, no comas tantos caramelos, come 1, come 2, come 3, pero no más, ¿sí? Puedo jugar jueguitos todo el día desde la mañana hasta la noche o mirar videos de la mañana hasta la noche y no es muy sano. ¿Por qué? Porque nos da también dolor de cabeza y porque nos aísla del resto de las personas, ¿sí? Entonces, hay cosas que nos gustan, pero no nos hacen bien, y por eso tenemos que ser obedientes a las indicaciones de nuestros papás. Y es una manera también de demostrarles nuestro amor y nuestro respeto. Entonces, responde, pensalo y responde. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final. Espero que hayan disfrutado mucho esta clase y sobre todo que nos sirva para pensar cómo nos estamos portando. Les mando un beso enorme a todos y los queremos mucho. Importante, pueden enviar tus trabajitos a través de nuestra página de Facebook. Nos gustaría saber cómo te llamás, de dónde sos, en qué lugar estás viviendo y cuántos años tenés. Y mándanos tu trabajo, así lo compartimos. Después otro día vamos a hacer como una proyección de trabajitos de todos, ¿sí? Les mando un beso enorme. ¡Chao!